Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestra sesión del curso de Formación Fundamental, Cátedra Internacional sobre Medio Ambiente y Sostenibilidad. El día de hoy nos acompaña la profesora Laisa Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro. También nos acompaña el profesor Justin Hogan de la Universidad de Wisconsin. Y también nos acompaña eh, Priscila O'Shiel, quien quien va a ayudar al profesor Justin en lo que se refiere a la transcripción, traducción, interpretación, ¿cierto?, del inglés al español y del español al inglés. Por tanto, quienes tengan consultas, dudas, preguntas hacia el profesor Justin las pueden realizar y Priscila amablemente se las va a dar a conocer, ¿sí? Em, Mientras se incorporan a la clase, vamos a proyectar el código QR para la asistencia, ¿cierto? En código QR para que en un minutito puedan eh, marcar su asistencia, ¿cierto? Y quienes no puedan porque se conectan a través del teléfono, bueno, lo comentan a través del chat de la sesión y lo vamos haciendo de forma manual, ¿sí? El día de hoy la profesora Liza y el profesor Justin nos van a hablar sobre el problema de la crisis ambiental. Entiendo que primero Justin nos va a compartir algunas ideas y posteriormente Liza continuará con la sesión. ¿Es así o al revés, Liza? ¿Cómo nos organizamos? Al revés, primero yo, después Justin. Ah, perfecto. Entonces, eh, primero escucharemos las propuestas de trabajo de Brasil para luego complementar con eh, las ideas desde los Estados Unidos, ¿sí? Bien. Entonces, sin más que adicionar, dejamos entonces a la profesora Laisa para que nos dé sus primeras orientaciones al trabajo a realizar para luego continuar con la presentación del profesor Justin, a quien amablemente le invitamos también de que nos envíe la PPT para poder también subirla al espacio del aula y así también los chicos tengan acceso a ese material. ¿De acuerdo? Bien, sin más entonces que agregar, damos la bienvenida a Laisa, a Justin y Priscila. Adelante Gracias, de compartir Cristian. y los dejo como coanfitriones para que puedan proyectar. Perfecto. Muchas gracias. Para mí es un honor participar una vez más este semestre en la asignatura. Yo soy la profesora Laisa Freire, este es mi primer día en la asignatura, pero sigo acompañando desde el inicio del semestre las actividades que ya fueron realizadas con la participación de la profesora Angélica. Entonces, en conjunto, con Justin, con Christian, armamos el equipo y planeamos, impartimos las actividades en la asignatura. Yo hablo desde Brasil, desde Río de Janeiro, desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es la universidad donde yo trabajo. Y dentro de esta universidad trabajamos mucho las investigaciones en educación ambiental y sustentabilidad a partir de la posibilidad de reflexionar sobre la construcción de un mundo que enfrente los retos del siglo XXI que tiene que ver con el cambio climático, el colapso ambiental y con las posturas nuevas que se requieren para enfrentar estas situaciones. Posturas estas que tienen que ver con una escala que va desde el nivel del individuo hasta el nivel del colectivo.
Y la actividad que vamos a hacer hoy tiene una mirada que surge, que emerge a partir de esta reflexión a nivel individual. Sin embargo, busca contribuir como yo me inserto con mis cuestiones, mis problemáticas, mi estilo de vida, yo, como yo me inserto también en esta sociedad y es como que un proceso de andamiaje para que podamos ir construyendo una noción de colectiva, de enfrentamiento colectivo. Así que les quisiera invitar a la primera actividad del día de hoy, que tiene que ver con la huella de carbono, ¿no? La huella ecológica, que es una medida de, digamos, que va a hacer un cálculo frente al cuánto se requiere de espacio, de tierra, de territorio, a partir de los usos que hacemos en nuestro día a día, a partir de nuestro estilo de vida. Entonces, la huella ecológica, la huella de carbono tiene una medida que lleva, que está muy popularizada ya y lleva a la reflexión sobre cómo podemos cambiar en cuanto a sociedad el modo de uso de la tierra, ¿cierto? Entonces, la activista ambiental Greta Thunberg utilizó mucho el eslogan que no hay planeta B, y entonces este no hay planeta B tiene una relación con la huella ecológica porque el resultado que se calcula de huella ecológica se calcula a partir de cuántos planetas Tierra serían necesarios caso todos tuvieran el mismo patrón de consumo, las mismas posibilidades de uso que el individuo, que la persona que está calculando la huella tiene. Entonces, así que la reflexión es, ¿sería posible vivir en este planeta que es finito, ¿no? Que tiene esta contradicción entre la finitud del planeta y el modo de uso que muchas veces se estima, se supone que sea infinito, pero no es así. Entonces, quisiera invitarles que pudieran ir a la página web del cálculo de la huella ecológica que ustedes acceden a partir de la asignatura y pueden tomando el primer paso, acá como ven en pantalla, calcular, ¿no? La huella de carbono individual, ¿no? Fíjense que hay varias preguntas, ustedes pueden agregar informaciones detalladas, por ejemplo, la cuestión de la alimentación. Entonces, ¿cuál es la alimentación y cómo pueden agregar, ¿no? Informaciones? Entonces, carne de vaca o cordero, si es frecuente, si es poco frecuente, cómo uno va trabajando cada huella ecológica a partir de las informaciones personales. Nadie va a saber las informaciones personales, sin embargo, al final, lo que el resultado va a apuntar, a ver cómo vamos siguiendo, el resultado va a apuntar el número de planetas necesarios. Entonces yo voy pasando acá, ustedes van a hacer con atención, pero yo voy a hacer hasta el final para que ustedes nomás puedan mirar la, el resultado y lo que van a hacer con el resultado que aparece. Ustedes van a ver la posibilidad de varias categorías. ¿No? Entonces, por ejemplo, el resultado fue que yo necesitaría, supongamos, 3 planetas Tierra, ¿cierto? Entonces, podemos ver los detalles, cómo uno se siente, con lo que carga más, ¿no? La huella, entonces, ¿cuál es la huella ecológica, la huella de carbono, ¿no? El porcentaje de huella de carbono, cómo uno se siente, ¿no? Frente
a esto, si está inspirado, si está preocupado, intrigado, muy chocado. Vuelve a tomar el quiz, ¿no? A ver, acá. Cómo el estudio se compara dentro del país, ¿no? Entonces, explorar un poco la huella, las huellas de otros países también es súper interesante para ver cómo el resultado se encuentra dentro de una visión social. Ah, y acá también la categoría. Entonces, comida, abrigo, movilidad, bienes, servicios, cuánto carga, se carga en cada huella y acá, después de ustedes tener estas informaciones, acceder al aula y voy a contestar acá, huella 2024, estamos con un largo del año, una investigación a largo del año, entonces la turma del grupo del primer semestre está también con las respuestas, por eso arrancamos con las 41, luego vamos a complementar y sumar con las de ustedes. Entonces ustedes van a registrar número de planetas 1 a 8 y la categoría de consumo más alta. ¿Qué se carga más? Comida, abrigo, movilidad, bienes o servicios, ¿cierto? Entonces esa es la respuesta que ustedes van a ingresar acá en el formulario y el formulario está en el aula también. Registre tu huella ecológica. Entonces daré un tiempo para que ustedes puedan ir conociendo la encuesta, contestando la encuesta y registrando el dato en el formulario. ¿Me explico? ¿Hay dudas? ¿Va todo bien? Cuéntame. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bueno. Ya, entonces 5 minuticos para que ustedes puedan ir registrando y haciendo la tarea.
más 2 minutos. Ya vamos con 58 personas. Debemos llegar a unos 73, dado el número de participantes y el cumulativo de la, del semestre anterior. Sí, hoy estamos en la unidad 4 y ya estamos acá, a ver, en el tópico, revisando nuestra huella ecológica, unidad 4. Acá se ingresa y acá se registra la huella. Bueno, mientras ustedes van terminando, ya casi todos han completado. Vamos a reflexionar un poco respecto a los resultados, ¿cierto? Entonces acá tenemos 69 respuestas. Repito, estamos haciendo en conjunto con la clase del semestre anterior. Entonces es un como para tener muchos datos y reflexionar respecto a tendencias que observamos y nosotros también llevando ahí algunos semestres con la asignatura y con la actividad, la tendencia se cumple en términos de resultados, donde hay un cuantitativo pequeño de los que necesitan un planeta, que es lo que tenemos, y luego la tendencia de 2, 3, acá 5 planetas, ahí como que 3 planetas, el porcentaje más grande acá en los datos, 3 y 5. Vemos como hay un consumo que se transborda la posibilidad de igualdad entre las personas dentro del planeta porque se requiere más. Entonces, así que vamos explorando arriba de los límites planetarios. También ustedes ya han trabajado un poco esta noción de los límites planetarios y estos límites están tanto a nivel, ¿no?, de los países cuanto a niveles personales como vemos acá. Y donde se carga más, ¿no? En la categoría de consumo más alta se carga mucho la comida, ¿cierto? A continuación, la movilidad, la comida, ahora estamos con 70 respuestas, la comida y la movilidad, o 71, la comida y la movilidad siguen ahí como expresiones importantes de reflexión sobre cómo podemos cambiar nuestras relaciones con la comida. Por un lado, tenemos toda la cultura fast food, por otro lado, la cultura de la salud, del cuerpo sano, el ideal de cuerpo que se vende
Y entonces estas contradicciones como que no encajan y no colaboran para esta consideración de sustentabilidad del planeta frente a los patrones de consumo frente a la comida. Entonces, la pregunta que queda es cómo cambiamos nuestras relaciones con la comida, qué otras relaciones son posibles dentro de la comida, porque reconocemos que también la comida es un factor cultural. Sin embargo, la alimentación sana se puede pensar desde diferentes ámbitos culturales, ¿cierto? Y la movilidad, que también veo que es algo muy expresivo acá en cuanto a las respuestas, es algo que muchas veces transborda, ¿no? Traspasa la decisión individual, puesto que estamos insertos en grandes ciudades con opciones políticas de movilidad que privilegian ciertos modos de movilidad. Si bien que yo encuentro Santiago más, digamos, más amigo en términos de la movilidad a partir de los transportes públicos que Río de Janeiro, por ejemplo, porque la malla del metro cubre mucho la ciudad. Aún así, podemos entender y ver, ¿no?, qué problemas de movilidad ustedes se enfrentan en Santiago. Tampoco sé si todos son de Santiago, entonces también es algo para reflexionar. Acá en Río de Janeiro tenemos muchos problemas de movilidad porque la ciudad cada vez más está diseñada para autopistas, las carreteras, los transportes en auto, y esto contribuye, claro, para el aumento de la huella de carbono y también para el estrés día a día dentro de estos sistemas que no em, apuestan, que no hacen inversiones en los sistemas públicos, aunque hay, digamos que una malla en metro, en tren, en Transmilenio, ¿no? Entonces es como que tranvía, pero aún así no da cabida para todos los movimientos y desplazamientos dentro de la ciudad y las horas pico y todo. Entonces es algo importante, una reflexión importante dentro de lo que cabe a uno en cuanto a individuo y lo que cabe al colectivo de la gestión y lo que cabe a uno en términos de elección individual cada día, es decir, qué transporte voy a elegir para ir a la universidad, por ejemplo, y también además es algo de elegir qué representantes estamos, ¿no?, poniendo ahí para la gestión pública que van a priorizar ciertos modos de movilidad dentro de las grandes ciudades, ¿cierto? Entonces encuentro también que Latinoamérica tiene como que grandes ciudades, grandes polos de desarrollo en las ciudades, ciudades gigantes como Río con 7 millones de personas, Sao Paulo con 24 millones de personas, ¿no? Santiago que 15 millones serían, no sé cuántos millones, pero en esta orden. Y cómo podemos entonces superar estos retos frente a las cuestiones de movilidad. Bueno, acá en el chat, yo José aporta que deberíamos conquistar más planetas habitables. Sin embargo, es una, no sé si has hablado serio o en plan de chiste, pero igual se aventa, o sea, se empieza a aventar esta posibilidad. Elon Musk que está ahí creyente que puede conquistar Marte, en plan de broma, menos mal, pero igual es interesante discutir estas cuestiones porque se está hablando, a la gente empieza a hablar de esto, pero no, si no cambia la lógica, es algo exponencial. Entonces, ¿cuántos planetas son necesarios para este estilo de vida que simplemente tiene de trasfondo una noción de uso, destrucción y conquista, ¿cierto? Entonces acá tenemos rangos entre
¿no? De 1 a 8, que no es poco, imagina todo el sistema solar expandido, habitable por los humanos que siguen ahí ampliando, destruyendo todo. Es algo un poco asombroso, ¿cierto? Entonces, la idea es hacer esta reflexión. Quisiera oír un poco de ustedes en los próximos 5 minutos y pasar la palabra a Justin, que va a dar la continuación de las reflexiones. Antes de pasarle la palabra, ¿alguien tiene un comentario, impresiones que sintieron con esta actividad? Y también se ya conocían la actividad, la huella. Acá en Brasil está muy común, digamos, esta reflexión por la huella, incluso se puede encontrar en museos de ciencias, que la gente puede calcular su huella de carbono y hacer todas esas reflexiones frente a las cuestiones de sustentabilidad y de esta relación del individual y colectivo que esto requiere. Entonces, así que abro la palabra a quienes quieran contribuir y aportarle qué significó hacer la actividad. ¿Quién quiere hablar sin estar tímido? ¿Me explico? ¿Hay algún problema? Hola, hola. Yo, profe. Gracias. Bien, bien. Dale. Eh, Fue como una reflexión a que no hay más planetas como este, que este es el único habitable por lo menos del sistema solar y no hay más. Así que como que nos reflexiona eh, la manera de vivir el día a día, el consumo desenfrenado que tenemos. Muchas gracias, José Luis. Esta es la reflexión precisamente. Entonces hay que cambiar, ¿cierto? La respuesta no es seguir conquistando cada vez más planetas, sino que cambiar en nuestra relación con nuestro planeta, ¿no? Con nuestra madre tierra, la Pachamama, el planeta donde vivimos. Marcelo aporta, ¿no? Crea, a ver, crea más conciencia y le da un dato numérico de cuál es nuestra huella de carbono, porque siempre lo derivamos a las industrias, pero no el personal, claro. Hay una relación que es de las industrias, imagínense una industria también haciendo esto, quizás sería hacer un transborde ahí como mucho más planetas, pero sí es importante esta dimensión individual, pero no olvidarse que el individuo está inserto en un sistema que da cabida a esta sociedad de consumo, un sistema que construye y promueve la sociedad de consumo. Entonces, también esta reflexión es súper importante, no culpabilizarnos todo el tiempo, pero dividir un poco también con el sistema. Siento que aquí en Chile, una de las pocas ciudades que tiene buen sistema de transporte público es Santiago, pero para donde vivimos nosotros en Valparaíso, Viña, por ejemplo, hay un sistema deficiente, lo que hace que la gente se mueva mucho más en autos propios y en van, solos conduciendo, lo que genera mayor aún huella y y eso pasa en muchas ciudades de Chile. Desconozco en el resto del país. Claro, sí, ustedes están más para la región de Valparaíso y Viña, y entonces sí, sería esta reflexión sobre la movilidad, como acá en Río de Janeiro, que estamos trabajando a partir de una deuda de movilidad porque las inversiones se dan más a nivel de inversiones en autos y transportes individuales que en colectivos. Entonces esto genera un problema. José Luis levantó las manos. Yo, profe, de nuevo, Sí, ya. eh, tengo una pregunta relacionada.
por ejemplo, países como China contaminan mucho comparado con otros países que son más chicos o menos desarrollados. Si estos países no cambian, ¿por qué tendríamos que cambiar nosotros? Porque Mm. como que no afecta en nada, es como desproporcionado. No sé si me entienden. Muy buena la pregunta. Hay algunos relatorios que van a hablar del porcentaje de emisiones y toda la problemática de discusión respecto a firmar el Acuerdo de París, que asume que los países más emisores deben reducir sus carbono. Y ahí está justamente la pelea. Muchos de los países que emiten son los que más emiten, sin embargo, no están en el estado de países que se ven más afectados. Entonces, en cuanto estamos hablando de China, Estados Unidos, que emite mucho, estamos hablando de Nicaragua, por ejemplo, y países de América ahí con muchos eh, países no están desarrollados, sin embargo, son muy afectados por pasa una tormenta de corriente climáticas, la gente uy, paró ah, reconocer siempre las diferencias entre el norte global y el sur global, para no repetir los discursos del norte global sin saber lo que nos afecta en cuanto a territorio, ¿cierto? Entonces, esto es súper importante porque también se vemos la posibilidad de consumo, cuánto es el consumo centrado, ¿no? En diferentes países, vamos a ver que hay netamente diferentes diferencias importantes y que nosotros debemos poner en marcha en la discusión. Yo tengo las gráficas, yo voy a dejar también en el aula virtual y es muy interesante. Estos relatorios son muy interesantes, muy pertinentes. Así que bien, seguimos ahí con estas reflexiones y con esta mirada crítica frente al mismo, digamos, a la misma encuesta, ¿no? ¿Qué aporta de resultados esta encuesta? ¿Cuáles son las debilidades y qué demanda deben asumir los países que más contribuyen, de hecho, a la huella de carbono? Gracias. Ahora sí, Priscila y Justin. Justin, it's your time. Hi. Hello, good morning. My name is Justin Hoffam, and glad to be with your class this term. Buenos días, mi nombre es Justin Hoffman y estoy muy contento de poder estar en esta clase con ustedes en este semestre. I'm going to share a set of slides that talk more about carbon footprint and where carbon is coming from and how it impacts our climate change. Voy a estar compartiendo entonces algunas diapositivas que hablan justamente de la huella de carbono y cómo eso afecta, ¿cierto?, nuestro planeta. Priscilla, which screen does it show? It shows screen one, and it also has the outline. So you have like two. Okay, now? Now it's okay. Just the Okay, first one, the cover. good. Okay, so this project, and I acknowledge I'm a Global North
perspective in this project, and I'm not privileging that, but it's the experience that I can speak about. Dice, bueno, yo reconozco, dice que provengo, ¿cierto?, de un contexto del norte global y admito o reconozco entonces que vengo de una zona y en una condición de privilegio en muchos aspectos respecto de este tema. And so for many years, I worked on a project called The Value of a Tree, comparing carbon sequestration to forest products. Y por muchos años trabajé en un proyecto Project that was exploring biofuels. Entonces este es un proyecto que por muchos años entonces, que estaba viendo, por ejemplo, cómo actividades típicas, ¿cierto?, de la explotación forestal estaban relacionadas también o podían ser utilizadas, por ejemplo, para lo que era la aviación. Yeah. So it's a very large and complicated topic, and one of the pieces was looking at the question of whether there was a cost or benefit for making transportation fuel out of forest product. Y es un tema bastante complejo y por mucho tiempo una de las preguntas fue justamente cuál era el costo o el beneficio, ¿cierto?, de fabricar combustible para el transporte desde productos forestales. And so for this project, but many others, there is a lot of projection of value statements on benefit. Entonces, para este tipo de proyectos hay bastante de lo que es como una declaración, ¿cierto?, de valor, digamos, de lo que son los beneficios. And conclusions that people draw can have a lot to do with where they live and what their beliefs are. Y las conclusiones que las personas sacan están muy relacionadas con el contexto de tanto geográfico, ¿cierto?, de las personas, como también cuáles son sus creencias. So in our project, we ask what are trees good for? What do they do well? Así que alguna de las preguntas que nos hicimos en nuestro proyecto fue, bueno, ¿para qué sirven los árboles, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen bien? And what are fossil fuels and where do they come from? ¿Qué es lo que son los combustibles fósiles y de dónde provienen? And lastly, what is the greenhouse effect? Y finalmente, ¿cuál es el efecto invernadero, digamos? And so I will explore these questions and in relation to these two words, biomass and biofuel. Y voy entonces a explorar estos dos conceptos en relación, o sea, estas preguntas en relación a estos dos conceptos también, que es la biomasa y el biocombustible. So in the chat for the Zoom, please list the things that trees are good for. And Entonces, go sorry, ahead. go ahead. No, go ahead. These could be things we make out of trees or services that trees provide us or other animals, or your own definition of what is good. Entonces la idea es que en el chat aquí del Zoom puedan mencionar solamente cosas para las cuales sirven los árboles. Esto podría ser cosas que hacemos con los árboles
o servicios que los árboles proveen a nosotros o a otros animales, o tu propia definición de algo bueno, digamos, que tienen, o beneficio que tengan los árboles. Así que tomen Yes. algunos minutos para poder mencionar todas sus ideas ahí en el chat del Zoom. So take 3 minutes and put your participation into the chat, and Priscilla will help me with hearing the translation. So Entonces tomen unos 3 minutitos y pongan ahí en el chat sus ideas, y voy a ayudarle yo entonces a leerle alguna de sus respuestas. thank you. Muchas gracias. Okay, so the first one says, trees give us oxygen, but they use a lot of water. Trees can be used as construction materials. They provide a habitat and food for different species and us. Trees are useful for maintaining ecosystems. Someone in English, weather regulation, places with many trees that don't have big shift in temperature like concrete forests. Yes, yeah. Oxygen, wood, a place for small animals. As a source of energy, and they generate also a cohabitation space for species. They avoid landslides. Okay, thank you for these answers. Muchas gracias por estas respuestas. There's a wide definition of, and a wide and multitude of definitions of a benefit or good. Hay una definición bastante amplia, ¿cierto? Y muy grande de la multitud de beneficios que tienen los árboles. And I want to acknowledge, that there is a spectrum of beliefs that include, on one hand, that trees and organisms have perhaps their own rights and their own non-humanistic existence as a value. Quiero reconocer entonces que además hay un espectro muy amplio también de creencias respecto a al valor de los árboles, y por ejemplo reconocer que hay muchas visiones también que sostienen, ¿cierto?, que los árboles como organismo tienen sus propios derechos, y también como sus valor, ¿cierto?, no al servicio, digamos, de los humanos. This graphic explains one position of how to value a tree. Este gráfico presenta una postura respecto de cómo valorar un árbol. And this example comes from Seattle, Washington, and specifically the urban forest context. Y específicamente este gráfico viene de la zona de Seattle, Washington, que está en el norte, hacia el lado oeste de Estados Unidos. Y, sorry, you said about what is urban, y de un contexto urbano, perdón. So here is a pie chart, and you have a value of reducing stormwater, increasing property value, air quality, energy savings, and CO2. Y entonces tenemos este gráfico de torta y que tiene distintos aspectos, como el primero dice, ¿cierto?,
trabajar esto o reducir, digamos, lo que es el agua pluvial, la reducción de eso, después el incremento del valor de propiedad, después el mejoramiento de la calidad del aire, ahorro de energía y reducción de carbono. I mention this example because a group of people, in this case, a city planner, can go through an exercise of putting a financial value on a tree in a certain spot. Muestro este ejemplo porque en este caso, por ejemplo, un grupo de personas o una persona, en este caso planificadores urbanos, están poniendo un valor cierto monetario de un árbol que está en cierto lugar. This may be used to impact policy decision or management choice of the land or other private or public decisions about the landscape in this spot. Y esta información puede ser utilizada para afectar decisiones que se toman en términos de manejo del terreno, uso del suelo, ¿cierto? Del territorio, ya sea a nivel privado o público, respecto de cómo se va a manejar el lugar donde están estos árboles. However, as we all know, most trees are not in cities. Pero como sabemos, sin embargo, la mayoría de los árboles no están en las ciudades. Most trees on Earth are in a context in a forest. La mayoría de los árboles, ¿cierto? A nivel, digamos, global, están en un contexto, ¿cierto? De bosque o de terreno forestal. And here are some examples of how those may be valued economically. And it includes a list of products that are made from trees, lumber, veneer, cabinets, pencils, consumable objects like paper, rubber. Acá podemos ver entonces, por ejemplo, cómo podría valorizarse, ¿cierto? La madera, digamos, los árboles, perdón, en ese sentido, con diferentes productos como madera, no sé, barniz o chapado, ¿cierto? Muebles, gabinetes, ¿cierto? Lápices, papel, goma. On the second column are values that are ascribed to trees and forests for how they maintain or improve our quality of life for organisms, including humans. Y en la segunda columna, la columna de la derecha, tenemos entonces beneficios, ¿cierto?, que los árboles proveen a los distintos organismos, incluyendo a los seres humanos. So air quality, water quality, flood mitigation, habitat. Calidad del aire, calidad del agua, mitigación, ¿cierto?, de las inundaciones, hábitat, ¿cierto?, para la vida silvestre. At the bottom of these lists are newer terms being used to manage and value landscape use for forests. This includes biomass, biofuel, carbon sequestration, carbon sink. Aquí entonces abajo tenemos ya otros tipos de conceptos, ¿cierto?, que se están utilizando mucho justamente hablando de lo que está relacionado, digamos, con el uso, ¿cierto?, de los árboles y los beneficios como biomasa, concepto de biomasa, biocombustible, y también la secuestración, ¿cierto?, de el dióxido de carbono y carbon sink, que no sé bien lo que es. My next slides will try to explain this better. Y las próximas diapositivas van a explicar un poco mejor eso. And you may already know this, but as a review, photosynthesis is a simplified process here in this diagram. And you see that carbon dioxide here
on the left as an arrow that a plant takes up. Y como pueden, probablemente conocen ya esto, y esto es un diagrama más o menos simplificado de lo que es el proceso de fotosíntesis, pero como pueden ver en el lado izquierdo, ¿cierto? Tenemos el dióxido de carbono que está ahí presente, ¿cierto? Y ahí está la planta, ¿cierto? Que va creciendo. And overall, a plant is taking in energy from the sun, and through a process creating sugars and oxygen. Y como pueden ver, entonces, básicamente la planta está tomando energía, ¿cierto?, del sol y está creando ciertas sustancias, digamos, a través de distintos procesos como la formación de azúcar y oxígeno. And the total amount of plant material created, including sugars, is called a biomass. Y todo el conjunto de las sustancias o de las materias que crea este proceso, que crea esta planta, incluyendo el azúcar, se le llama biomasa. And so in the carbon footprint calculator and other exercises, fossil fuels factor heavily into how much energy we consume or conserve. Y aquí podemos ver cómo los combustibles fósiles juegan un rol muy importante justamente en cómo se han formado, ¿cierto? La huella de carbono y todo esto que estamos viendo acá, a medida que se va midiendo. And as a short review, most of that carbon came from processes like photosynthesis many, many, many years ago. Y como pueden ver, la mayoría del carbono se produjo por procesos de fotosíntesis que ocurrieron hace muchos, muchos, muchos años atrás. And so different fuel sources have different pathways to fossil fuel. Coal is slightly different than natural gas or oil, but in some sense, it is the same embodiment of carbon over a long time that we take out and use quickly. Y justamente va a depender, distintos combustibles fósiles han tenido rutas distintas o caminos distintos hacia justamente lo que es las emisiones de carbono, pero, por ejemplo, el carbón es distinto, ¿cierto?, a lo que es el petróleo o el gas natural, pero aún así se mantiene un poco la tendencia, ¿cierto?, de que se formaron hace muchos años y que es una emisión de algo que después tiene rápido uso, digamos que se usa muy rápido. This presents the main problem with climate change today. Y esto es justamente lo que presenta el mayor problema con el cambio climático hoy. So, a closer look at a forest cycle is in this graphic. And go ahead. Podemos ver entonces, darle una mirada un poco más cercana a lo que es el ciclo, ¿cierto?, de carbón, digamos, forestal, en este caso un ciclo forestal, que se muestra en este gráfico. And so with carbon calculation systems, scientists and economists try to build models like you see here to capture all of the inputs and outputs related to energy and carbon production in our atmosphere. Y justamente estos sistemas de cálculo de carbono, ¿cierto? Nuestros científicos, nuestros economistas han tratado de poder generar este tipo de diagramas, ¿cierto? De esquemas que van mostrando, ¿cierto? Cómo que incluyan, digamos, todas las entradas y las salidas, ¿cierto? De factores para el impacto, digamos, del carbono en nuestros sistemas en general. This perspective on the screen is heavily weighted towards a forestry perspective.
Esta perspectiva que vemos aquí, este enfoque que vemos en este diagrama está bien cargado, digamos, a una perspectiva, digamos, desde lo forestal. But some key points here I'd like to point out are that carbon is being released through many sources, including forest fires. Pero algo que algunos puntos claves que quiero destacar, si es que aquí en este caso el carbono, ¿cierto? Está siendo liberado a través de distintas formas, incluyendo también los incendios forestales. And carbon is being stored in multiple ways also, in the form of wood products in the middle, as well as in live trees and in dead trees or dead biomass that is stored in the soil. Y también es importante destacar, ¿cierto?, que este carbono está siendo almacenado en distintos grupos de cosas o de elementos, como por ejemplo tenemos productos de madera, como pueden ver ahí, pero también en árboles vivos y también en árboles que ya están muertos, ¿cierto?, como una biomasa. And so, También en el suelo, perdón. see, and so carbon can move in our Earth system chemically, it can move physically, it can be dissolved in water, and it can be stored in living organisms, including soil. Entonces, el carbono, ¿cierto?, se puede mover a través de procesos físicos, químicos, también puede disolverse con el agua, ¿cierto? Y también puede ser almacenado en distintos lugares. And so the carbon in the atmosphere, when it's not in a product or plant or soil or deep carbon, it is in the air, and that creates a greenhouse effect on Earth. Ahora, el carbono en la atmósfera, cuando no está en una planta o en el suelo o en otro de lo que ya hemos conversado, dice, se queda en la atmósfera y ahí es donde se provoca entonces el efecto invernadero. And very simply, the greenhouse effect it stores more heat energy near the Earth surface where we live. Y básicamente el efecto invernadero lo que hace es que almacena, ¿cierto?, esta energía de calor en la atmósfera más cerca de la superficie donde nosotros vivimos. And this last arrow, that energy that is normally released is trapped down by where we live. Y entonces si vemos el gráfico anterior, esa última flecha dice que lo que normalmente se libera, ¿cierto?, en este caso queda atrapado en nuestra atmósfera donde vivimos. Again, a simplification, but the more carbon in the air, the warmer it will get. Nuevamente hago una simplificación, digamos, del concepto, pero mientras más dióxido de carbono tenemos, ¿cierto?, más temperatura, digamos, más calentamiento global. Also a generalization, but the more people on Earth, the more energy will be consumed. También una generalización, pero digamos que a mayor cantidad de personas en el planeta, mayor energía es lo que se va a consumir. And with that consumption, a production of more CO2. Y por supuesto con ese consumo, ¿cierto?, se aumenta la producción de carbono. Unless we find a way to change. A menos que encontremos una forma de cambiar. It has not always been like this. This is a historic graph of estimates of carbon in our atmosphere over the last 500,000 years. No siempre ha sido así la situación, y este es un gráfico, ¿cierto?, de justamente de las concentraciones de carbono, ¿cierto?, atmosférico en los últimos, dice 500, no. Half million years. Sí, 500.000 años.
So you see a up and down over many millennia, and in the recent time, we produce much more than has ever been released. Pueden ver aquí entonces las fluctuaciones, ¿cierto? Ha habido alzas y bajas a través de los distintos milenios, pero en el último tiempo, que es nuestra época actual, pueden ver cómo han sido producidos estas concentraciones de carbono de manera nunca antes vistas, digamos. And so a famous observation began 70 years ago, or más o menos, of carbon in our atmosphere. And this was observed in, and continues to be observed in Hawaii. Y aquí comenzó hace aproximadamente unos 70 años, dice, una observación, justamente, les llamada la curva de Keeling, y comenzó y continúa, ¿cierto?, aumentando desde hace 70 años hacia el día de hoy. And so you see here a zigzag, up, down, up, down, up, down, but the line goes up. Y como pueden ver, ¿cierto?, va como un zigzag, ¿cierto?, sube, baja, pero de todas maneras de manera ascendente. This zigzag is winter versus winter, summer, winter, summer, winter, summer each year. La forma de zigzag se la da en la época del año, porque esta es una observación que se hacía en Hawái, y era invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, y de eso dependía el cambio. And that is a function as well of the northern hemisphere of Earth having more biomass than the southern hemisphere. And when it's winter in the north, it has a big effect on global concentration. Y justamente esa es una de las funciones, dice, del norte, del hemisferio norte, con respecto a que hay una mayor biomasa, y cuando es invierno en el norte, eso afecta muchísimo más el resto, digamos, a nivel global. But nonetheless, you can see the trend over Pero time. pueden ver la tendencia, obviamente, a través del tiempo. So last couple slides. Las últimas dos diapositivas. Where I live is Wisconsin. Yo vivo en el estado de Wisconsin. This is a map of where the trees are most densely grown. Y aquí es un mapa de densidad de forestal, ¿cierto? Donde pueden ver donde la mayoría de los árboles están concentrados. And this is a picture of where the mass in a tree is divided in general. Y este es un gráfico, digamos, un diagrama de cómo la masa del árbol está dividida, digamos, en general. So approximately 1/4 of it is leaves and needles and the top. Y aproximadamente un cuarto de ese árbol es cierto, las hojas, las ramitas y la copa del árbol. And so half is the stem or bowl of the tree that's used for wood product. La mitad, ¿cierto?, es el tronco, ¿cierto?, y que se usa para madera. And finally, the last quarter of the biomass is underground in the roots. Y el último cuarto, ¿cierto?, de esta biomasa está bajo tierra en las raíces. And so when we talk about soil and plants storing carbon, this is a good example. Así que cuando hablamos, ¿cierto?, de suelo y de las plantas que están almacenando cierto carbono, este es un buen ejemplo. Yeah. And so back to the project I worked on, Value of a Tree. We looked not at the soil and not at the stem, but only at the tops and limbs for a biofuel. Y en el proyecto, volviendo al proyecto del valor del árbol que les hablé, estuvimos mirando no lo que era el suelo ni las raíces, tampoco el tronco, sino la parte superior del árbol.
And the industry term for that material is called a forest residue or forest residual. Y el término industrial para eso le llaman residuos forestales. And then the project modeled taking those leaves and small branches and chipping them up and transporting them to a plant. Y el proyecto lo que hizo, ¿cierto? O modeló, ¿cierto? La idea de tomar todas esas hojas y ramitas que están en la parte superior y de poder hacer, molerlas, digamos, y las llevaron a un lugar donde había plantas. And so then those Una planta, chips, perdón, una planta industrial, perdón. a plant, industry Yeah, plant. yeah. Yes. Not Sorry. biologic, yeah. Yes. And so the chips were then soaked and partially dissolved. Entonces, digamos, estos pedacitos pequeños de madera o estas astillas fueron tratados, ¿cierto? Como para disueltos, ¿cierto? Les pusieron un pretratamiento. And then went through chemical processes to be refined into a biofuel. Y pasaron entonces a varios procesos químicos para llegar a ser, ¿cierto? Un biocombustible. And so the equation at the bottom is one ton of wood plus some energy input for moving it around and processing it would yield 600 pounds of lignin, which is a part of wood, and the sugars would be produced into about 60 gallons of alcohol, which when refined would be about 3/4 of that could be used as a jet fuel. Entonces, la ecuación que se produce al final es que con una tonelada de biomasa de madera que obtenemos de la parte superior del árbol, más una entrada, digamos, o un consumo de energía para el transporte, ¿cierto? De petróleo o benzina para el transporte, de mover esa madera, más factores como calor, agua o químicos, logramos tener más o menos 60 libras de lignina, creo que es un polímero, que pasando todos estos procesos químicos, ¿cierto? Producen alrededor de 60 galones de isobutanol, ¿cierto? O fermentado que más o menos 3/4 de eso se podía ocupar como combustible. And so this is one way to see the value of trees and forests. Certainly not the only way, but it is an industrial perspective. Pero esta es una forma, ¿cierto?, en que podemos ver, otra forma en que podemos ver el valor, ¿cierto?, de los árboles, y no necesariamente es la única forma, pero es un punto de vista, digamos, de la industria en el cual puede beneficiar. And so that is the end of my slides. Ahí terminan mis diapositivas. And we have I don't know the time. If there is a el tiempo, creo, no sé si quick question, or you put in the chat. Si quieren en el chat escribir alguna pregunta, si tienen alguna pregunta rápida o algo. But the big point here is different industries and countries and businesses and people are all valuing these things differently, and calculating it differently. El punto importante es que distintas, no sé, empresas, industrias, lugares, gobiernos, etcétera, están valorando esto de manera distinta y calculándolo de manera distinta también. Thank you. And thank you, Muchas Priscilla. gracias. Preguntas, comentarios. Creo que ya se nos avanza el tiempo, ¿cierto? En la asignatura. Yeah. Bueno, entonces nos queda no más agradecer, Justin, siempre buscando estos ejercicios, ¿no?
de codocencia, donde estamos espacialmente, temporalmente, ¿no?, alejados, sin embargo, que encontramos puntos donde situar y aportar a las dimensiones de la sustentabilidad de diferentes miradas. Bueno, entonces muchas gracias por la asistencia y nos vemos en la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Oh. Muchas gracias. Thank you very much. Chao, nos vemos hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias por todas sus intervenciones, reflexiones que han ayudado a producir una reflexión y discusión productiva. Hasta entonces, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bye. Chao. Ciao.